Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Hago un reconocimiento a los medios de comunicación que han hecho seguimiento muy sistemático a esta estrategia contra la deforestación. Hoy queremos compartir un operativo muy exitoso, el resultado de una investigación criminal realizado por la Fiscalía General de la Nación y puesto en operación por la Dirección de Carabineros. Y queremos resaltar, porque si recuerdan, son 5 los pilares de nuestra estrategia contra la deforestación: los acuerdos sociales, la investigación criminal para llegar a determinadores y a las estructuras del multicrimen que involucran a la naturaleza en sus operaciones, tiene que ver con el fortalecimiento institucional en territorio, con el trabajo articulado con la fuerza pública y obviamente con el ordenamiento territorial y la paz total. Este hecho que queremos hoy resaltar y comunicar tiene que ver con el pilar de investigación criminal, en donde una investigación sistemática, como lo hemos solicitado en el marco del Consejo Nacional contra la Deforestación, realizado por la Fiscalía General de la Nación, con un trabajo operacional muy bien ejecutado por la Dirección de Carabineros, ha puesto de presente quiénes son los terratenientes fantasmas que estaban deforestando en el Parque Nacional Paramillo, parque que es el 10º parque más grande del país, tiene un cubrimiento de 500.000 de hectáreas, que está entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, que son lugares en donde hoy confluye varias actividades delictivas que terminan generando afectación a la naturaleza y que son parte de los delitos ambientales, y que durante 7 años esta organización criminal deforestó 8.000 hectáreas del Parque Nacional Paramillo. Para darle una idea a la ciudadanía qué significa 8.000 hectáreas, es como el equivalente a la mitad de la superficie de la ciudad de Barranquilla. Acumuló rentas por 18.000 millones de pesos en el tráfico ilícito de madera, instrumentalizó comunidades locales que están en el parque y logró esa acumulación de capital, o sea, un negocio de 18.600 millones de pesos son las rentas. Esto lo sabemos porque la investigación se hizo completa, se hizo haciendo el seguimiento a los capitales, se definió quién eran los determinadores y la estructura, y da como resultado 22 personas capturadas que pueden enfrentar entre 15 años de prisión y también hasta 50.000 millones de multas por los efectos de los delitos ambientales. Quisiéramos también decir que este es el tipo de política criminal que estamos impulsando en el Consejo Nacional contra la Deforestación, que es realmente llegar a los capitales, a los determinadores y a sus rentas criminales, con las consecuencias ambientales que deja en territorio, en uno de los parques más importantes del país, porque es una estrella fluvial hacia la costa Caribe. Allí nacen ríos tan importantes como el río San Jorge, el río Sucio, el Tigre, la Esmeralda. Es una estrella fluvial importantísima. Entonces, este es un gran operativo que queremos anunciar y un resultado importante en la lucha contra la deforestación. Muchas gracias, señora ministra. Especial saludo a los medios de comunicación. Como lo indicaba nuestra ministra, la doctora Susana, esto obedece precisamente a esa tercera línea que nos ha indicado la señora ministra en el marco del CONALDEF, y es la línea de investigación criminal, pero enfocado especialmente en contra de los determinadores. Y fue así como se llevó a cabo esta operación que se denominó Paramillo 2, donde se atacó la cadena completa que venían deforestando nuestro Parque Nacional Natural desde hace varios años. Allí se captura a un sujeto conocido como alias El Patrón, quien, verificando, esta persona ya tiene varios antecedentes criminales y hoy está siendo juzgado por nuestros jueces, precisamente por todas las actividades de deforestación que hizo en el parque. En principio, esta persona instrumentalizó comunidades indígenas, posteriormente haciendo partícipe a uno de esos líderes indígenas del negocio. Esta organización criminal alcanzó a deforestar poco más de 8.000 hectáreas, y allí se atacó la estructura completa. Primero, el determinador de la organización, conocido como alias El Patrón,
dos sujetos más conocidos como alias Gafas y alias El Soldado, quienes eran los encargados de financiar, de pagarle a las personas que en territorio aserraban la madera y a partir de allí generar una articulación en la tercera línea con comerciantes y dueños de depósitos en varias partes del país como Montería, Tierra Alta, Turbo en Antioquia, incluso hasta en la gran parte de la costa atlántica como es Cartagena y Barranquilla. También estas personas en esa segunda línea, Gafas y El Soldado, se encargaban de coordinar con dos personas muy importantes dentro de la organización, conocidos como Fernando y María, que eran los encargados de realizar los trámites de salvoconductos, incluso de falsificar los mismos salvoconductos para el transporte de la madera. Allí se atacó la deforestación en territorio, el transporte de esta madera hasta los centros de comercialización y la movilidad, o sea, los vehículos con la cual transportaban estos insumos. Quiero indicar unos puntos muy importantes en el marco de esta operación que previo a este gran resultado se generaron algunas materialidades. Eso es un trabajo muy bien ejecutado por parte de nuestra fiscal líder, Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal especializado en derechos humanos y medio ambiente, quiero resaltarlo. Esto no fue un trabajo cualquiera, fue un trabajo dedicado de varias horas de trabajo, varios días, varios meses, con un fiscal especializado de nuestra Fiscalía General de la Nación. Se hicieron dos materialidades previas, una arrojó las 6 primeras capturas por transporte de madera sin los respectivos salvoconductos, posterior 9 personas capturadas en diferentes centros de acopio, y el resultado final que nos mencionaba nuestra ministra, 22 personas, que es la cadena completa desde los determinadores, los logísticos y los transportadores. Quiero resaltar también que el proceso investigativo se adelantaron análisis criminal de elementos materiales probatorios por 2 años, el análisis financiero, que es muy importante indicarlo, que es otro de los puntos que ha resaltado nuestra ministra en el marco del CONALDEF, el trabajo articulado que se está realizando ya con la UIAF. Esto nos logró llevar a determinar que esta estructura alcanzó ganancias por más de 19.000 millones de pesos. Se realizaron seguimientos con cámaras trampa. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un parque nacional natural. Y la idea es seguir utilizando estos medios tecnológicos que nos permitieron, uno, identificar los vehículos, como lo van a ver ustedes en los videos, y las personas para poder llegar a estos determinadores con cámaras trampa. Se conexaron 12 noticias criminales que estaban en fiscalías locales. Esto es un trabajo muy importante también realizado por nuestra fiscalía, y la utilización de medios tecnológicos también como el dron para poder determinar e identificar las áreas de deforestación. Fuera de otras actividades de policía judicial, ¿cómo era el modus operandi de esta organización? Llegaban a un punto conocido como Frasquillo, las comunidades o las personas que instrumentalizaban llevaban la madera hasta un sitio conocido como Frasquillo en área rural del municipio de Tierra Alta. A partir de allí, con el transporte por el río Sinú, el río Tigre, Manso o Esmeralda, a través de la modalidad de choriceo o planchón, llevaban esta madera hasta los puntos de acopio para ser cargados en los camiones, y allí en los camiones llevarlos a los centros de distribución en Tierra Alta, en Montería y en algunas otras partes del país. Quiero indicar que a partir de aquí, también con estas actividades de policía judicial, logramos aperturar una nueva línea investigativa de ganadería extensiva en el parque. Este programa también ya lo estamos adelantando con Fiscalía General de la Nación, y pues este es el importante resultado que hoy queremos presentar a nuestro país como una de las líneas de nuestro gobierno nacional, del Ministerio de Ambiente, a través de la doctora Susana y en el marco del CONALDEF. Listo, muchachos, entonces abrimos el espacio a preguntas. Pregunta Lorena Linares de Conferencia. Digamos que en estas regiones, por ejemplo, del país, digamos, cómo está fortaleciendo el Ministerio de Ambiente esta situación de deforestación por operaciones. Sí, como mencioné, hay varias líneas de trabajo. Yo creo que la fundamental
o una de las fundamentales. Sin estas 5 líneas de trabajo que mencioné al principio, si no funcionan todas conjuntamente, pues el resultado no se consolida. Y una muy importante que quisiera resaltar, y para ello quisiera darle la palabra al director de Parques Nacionales, es los acuerdos sociales con las comunidades. Esto es absolutamente fundamental porque obviamente hay que generar una alternativa a comunidades muy vulnerables y esta alternativa tiene que estar en clave de la bioeconomía. Yo quisiera que el director de parques les contara el trabajo que Parques Nacionales ha realizado en este parque con las comunidades, que es un pilar fundamental de trabajo de no solo la estrategia, sino realmente porque nosotros consideramos que las comunidades son nuestras principales aliadas en la conservación y en una oportunidad social de restauración ecológica del país. Gracias, ministra. Nuestros parques nacionales naturales son la principal riqueza de la nación colombiana en términos de su diversidad biológica y cultural. Nuestra estrategia es incrementar la valoración social de los parques. Este parque, como lo comentó la señora ministra, es especialmente importante. En menos del 10% de su territorio hemos encontrado más de 1.431 especies, que son como el 5% de toda la biodiversidad que tiene el país. Y esa biodiversidad le provee a toda la región, por ejemplo, el agua necesaria para el consumo, para la agricultura y para la generación de energía. Es decir, el cuidado de nuestros parques nacionales lo debemos hacer entre todos. Con las comunidades hemos venido trabajando intensamente durante toda la historia del parque. Estamos fortaleciendo el relacionamiento con las comunidades. Recientemente estamos impulsando la estrategia de acuerdos de conservación, tanto con las comunidades locales como con los diferentes actores que están presentes en el territorio, comunidades indígenas, comunidades campesinas, pero también el sector privado, los actores relacionados con la generación de energía, los actores relacionados con la producción agrícola. Para nosotros es importante lograr una acción integral. La deforestación genera daños que no alcanzamos a calcular con facilidad. Mientras lo que nos toma una semana deforestar, la naturaleza y la labor de la nación colombiana le tomará 1000 semanas volver a su estado natural. No se trata solo de talar árboles que se caen, sino es todo un ecosistema que pierde dinámica y pierde el agua, pierde la fauna, la flora y pierde toda la nación. Estamos haciendo un llamado a la acción integral, protegiendo las cadenas más débiles, que son las comunidades y la naturaleza. Solo para ampliar, porque creo que es interesante que la prensa conozca qué es un acuerdo de conservación. En Paramillo, ¿qué tipo de acuerdo de conservación se está firmando? ¿Cuántos se firmaron en estos últimos meses del gobierno? Gracias. Conservamos porque queremos conservar. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Con las comunidades estamos firmando acuerdos de manejo de la biodiversidad en los predios privados o en los predios que se están ocupando. Hemos establecido recientemente más de 50 acuerdos con las comunidades de San Juan de Uré, en donde nos proponemos fortalecer el proceso de restauración ecológica y de iniciativas de valoración económica para las comunidades. También estamos estableciendo acuerdos. Hoy mismo estamos haciendo una visita a las comunidades indígenas, en donde estamos viendo cómo se produce material para el alimento de los peces, una economía productiva de la biodiversidad, que podemos aprovechar el bosque, la biodiversidad, para generar alternativas económicas para las comunidades, no solo que están en el parque, por supuesto, sino especialmente para la sociedad en su conjunto. Es decir, estamos vinculando a las comunidades locales, a los actores empresariales y al conjunto de la sociedad. Hola, buenos días. Además de lo que acaban de mencionar el sector de parques, ¿qué otras estrategias van a adelantar para la restauración del bosque afectado? Claro, el tema de la restauración ecológica, si bien es una meta
importante que además lanzaremos en la Feria Internacional de Medio Ambiente. Hay un plan para recuperar 750.000 hectáreas. Nosotros lo vemos como una oportunidad económica y social para las comunidades que están allí. Pero tenemos que hacer un balance económico entre el costo de conservar versus el costo de restaurar. Restaurar una hectárea perdida de bosque tiene una inversión entre 14 y 20 millones de pesos. Mientras que conservar puede ser un trabajo de cuidado y aprovechamiento que al revés genera valor, no es un costo sino un valor. Y entonces nosotros no podemos seguir en este país pensando que podemos deforestar para luego restaurar, porque eso no es una política ambiental seria. Obviamente hoy vamos a buscar recuperar esa naturaleza perdida, poner en restauración ecológica muchas áreas de conectividad estratégicas para que podamos recuperar servicios ambientales que hemos perdido o funciones ambientales. Yo quiero decirles que es dramático que los desastres naturales por niño y niña se están dando exactamente en las zonas que se deforestaron durante décadas. Los Andes y el Caribe, cuando hay niño y niña, van a ser los que más sufren, y donde hay coberturas boscosas es donde tenemos más resiliencia al clima. Colombia es un país forestal, pero no lo hemos querido entender, no hemos querido hacer una economía forestal sostenible, y entonces lo que hemos hecho es acabar con los bosques. Lo que va a pasar con Niño es un tema dramático. La falta de cobertura vegetal para aspectos como agricultura, ganadería, provisión de agua, nos hace más vulnerables aún frente a este cambio climático. Entonces el programa de restauración invita precisamente a que sea una economía de la restauración, pero en positivo, porque vamos a recuperar funciones ambientales que nos van a proteger. Entre más fuertes estén los ecosistemas, más fuertes vamos a estar como sociedad para los impactos del clima. Entre más devastados estén los ecosistemas, más vulnerables vamos a ser a los efectos del clima. El proceso de restauración es, por lo tanto, también lo que el Plan de Desarrollo llama toda una gobernanza del agua, un ordenamiento territorial alrededor del agua, un acuerdo social y una oportunidad económica y social. Pero no puede entrar en curso la lógica de que podemos deforestar para luego restaurar, porque eso realmente es una pérdida de valor irrecuperable. Estamos más bien tratando de recuperar lo que se ha perdido, pero la estrategia debe ser realmente conservar, y que esa conservación dé beneficios sociales y económicos a toda la sociedad y a las comunidades en particular. Oliver, buenos días. Dos preguntitas. La primera es 1.600 capturados por delitos ambientales. ¿Desde cuándo inició la iniciativa? Y la segunda pregunta es, dado los resultados que están reportando bastante positivos, quiero preguntar si el método que han publicado en el Plan Nacional de Desarrollo es posible que lo podrían bajar todavía a quizás, no sé, 100 o 30.000 hectáreas por 2026 o más. Si nosotros quisiéramos aspirar a una reducción de llegar casi a los 100.000 al 2025-26, pero vamos a tener una realidad que es la realidad del niño. Por eso fuimos un poco conservadores en la meta, porque el niño va a generar una vulnerabilidad mayor para la producción de incendios forestales causados, porque una cosa es un incendio forestal causado por el exceso de calor y otra cosa es aprovechar que la vegetación está seca para ampliar frontera agrícola, para avanzar precisamente en acaparamiento de tierras, para avanzar en delitos ambientales. Si quisiéramos, la verdad, el país debería lograr al 2026 por lo menos llegar a 100.000 hectáreas o menos. Eso debería ser la lógica en la trayectoria, y vamos a buscar ese resultado. Y depende de que las 5 pilares trabajen conjuntamente y podamos salir adelante con esto. Quisiera pasarle al coronel William la pregunta sobre estos operativos. Hicimos una reflexión en el CONALDEF, cómo hemos avanzado mucho en captura de individuos, pero realmente yo quisiera resaltar aquí el trabajo de la Fiscalía y la investigación criminal unificada en esta operación, porque muchas capturas no necesariamente genera un resultado de afectar las rentas criminales. En cambio, operativos como el que estamos hoy, gracias al trabajo de la Fiscalía y de la Policía Nacional reportando, sí son los que van directamente a esas rentas criminales. Gracias, doctora Susana. Sí, precisamente, como lo indica la doctora Susana, en el marco del CONALDEF, nacen varias articulaciones que ya están en curso. Uno, el trabajo con Fiscalía General de la Nación, con Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Dos, el trabajo articulado con la unidad de análisis financiero, que ya hemos hecho varias reuniones de intercambio de información. Por eso es que estamos logrando determinar los capitales y hacia dónde van todos esos capitales para llegar a esos determinadores. Eso es lo importante. Frente a las demás capturas, es importante indicar que hay otros motores de deforestación, como es la explotación ilícita, yacimientos mineros, el apoderamiento de hidrocarburos, el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, que ese número también hace parte de esos motores de deforestación que también estamos atacando, pero lo principal aquí es indicar que estamos trabajando articulados, es para llegar a los determinadores y a las cabezas principales de estas organizaciones que están acabando con nuestro capital natural. Ministra, quería preguntarle sobre estas 8.000 hectáreas, ¿qué impacto ambiental se determina frente a la pérdida de yacimientos ambientales? Y también quería, precisamente como estaba mencionando, preguntarle si hay dentro de esa investigación una trazabilidad de todos esos 18.000 millones de pesos frente a poder determinar si ese fantasma en algún momento lo vamos a visibilizar. Gracias. Sí, 8.000 hectáreas, como digo, es como la mitad de la superficie de Barranquilla, pero no es solamente las hectáreas arrasadas, sino la conectividad ecológica que termina dejando sin sustento el hábitat para la reproducción misma de la vida y el funcionamiento del ecosistema en términos de provisión de agua, en términos de resiliencia climática, en términos de reproducción de las funciones de la vida misma. Vamos a poner un ejemplo que nos pueda entender la ciudadanía. Un árbol, además árboles que también es muy grave, ¿no? La explotación de esta madera era árboles que están en la lista roja de especies amenazadas. Entonces como que estamos quitando cadenas claves de la reproducción de la vida cuando necesitamos es fomentar estas especies, esta biodiversidad. O sea, podemos terminar teniendo bosques y parques que usted ve muy verdes, pero por dentro son cascarones vacíos porque le han ido quitando la biodiversidad, porque cogen especies específicas y las van acabando, eliminando. Entonces usted sí ve la cobertura boscosa, pero no hay biodiversidad, y la biodiversidad es el punto clave de protección. Pero un ejemplo, un árbol de estos le provee el oxígeno, podríamos hacer una equivalencia a una familia colombiana durante un año, cada árbol. Entonces imagínense en 8.000 hectáreas, cuántos árboles se arrasaron, cuántas funciones de ese ecosistema se arrasaron, y claro, cuando uno ve la extensión del parque, que es 500.000 de hectáreas, pues no parece un gran impacto, pero realmente sí es un gran impacto por las consecuencias en cadena que eso tiene en la vulnerabilidad que empieza a tener el territorio frente a esa devastación. Gracias, doctora. Sí, hay algo importante y gracias por la pregunta. Obviamente, en esta organización el cabecilla principal es conocido como alias el patrón, pero pues lo que hemos determinado es que a partir de estas operaciones no terminan allí. Estamos adelantando con Fiscalía General de la Nación operaciones espejo precisamente para esas líneas de deforestación que mencionaba hace un momento, y esto termina en aplicación de extinción del derecho del dominio para esos bienes que han sido captados a través de tantos años de criminalidad. Esa sería como ya la fase final de todas las operaciones que se están enfocando para la protección ambiental. Para cerrar, Alejandra López del Tiempo. Ministra Coronel, ¿qué se ha conocido a partir de estas capturas de esos terratenientes fantasma a nivel de estructura, sobre esas grandes cabezas y esas interconexiones? Y si se conoce si hay vínculos con grupos armados. Ya le paso al coronel, pero decir que obviamente esto es como una estructura dentro de una estructura. Cuando hemos empezado a hacer el trabajo con la UIAF, es increíble los encadenamientos de la economía ilícita en Colombia con la economía lícita. Y allá es que nosotros queremos llegar. Es un trabajo que, como ustedes saben, lanzamos el convenio hace un mes. Es un trabajo que tomará tiempo en desarrollar, pero la UIAF tiene la capacidad de hacer mapas de hasta 200.000 interacciones. Y lo que uno se va dando cuenta es que este país tiene una interacción de la economía lícita e ilícita, que es como una trenza que se mezcla con diferentes momentos de la cadena que pasan por empresas lícitas, vuelven a la economía ilícita, terminan en grupos ilegales, y es una cosa muy dinámica, sistemática, es un sistema
que se encadenen redes complejas. Entonces, si bien uno llega a una estructura de una escala, necesariamente ese no es el final de la estructura. Y ahí toca seguir la investigación, pero es triste decir que es esa lógica del multicrimen y la economía ilícita que permea todo, lo que termina generando una devastación ambiental que es la que estamos viendo en Colombia. Entonces es una lucha compleja, difícil, pero nosotros estamos dispuestos a profundizar y llegar a la realidad. Esto tiene encadenamientos en los puertos, esto tiene encadenamientos, como lo dijo bien el coronel, esto no para simplemente en el operador territorial, porque esto tiene un mercado, es toda una economía, tienen que, por dónde pasan la plata, porque cómo utilizan estructuras financieras, quiénes son los que dejan pasar esto por los puertos, por las carreteras, cómo hacen falsificación de documentos públicos, hay autoridades o no cómplices de estos procesos en diferentes instituciones del Estado, cuáles son los encadenamientos territoriales que pueden obviamente, y lo sabemos, ser hasta transnacionales en diferentes tipos de delitos. Entonces es un proceso complejo y por eso creemos que si bien la investigación criminal es estratégica y profundizar en ello, porque el Estado, esto es realmente una amenaza al Estado social de derecho en su conjunto y a la sociedad en su conjunto, en su supervivencia. Entonces, de esta forma hay que tratar el tema. También entendemos que estas economías se aprovechan de las vulnerabilidades territoriales, de la falta de Estado, de la vulnerabilidad social en estas regiones, y por eso también tenemos que trabajar en fortalecer la presencia de las instituciones legítimas y del trabajo mancomunado con la sociedad. Gracias. La doctora dijo toda la respuesta. Oye, exacto. Así funciona y a eso es a lo que queremos llegar. Puntualmente con la participación de grupos multicrimen, sí. Lastimosamente en Colombia hemos encontrado convergencia criminal y digamos que varios grupos multicrimen, dependiendo de la zona del país, siempre están detrás de esa participación de esas economías criminales. Para este punto en específico, sí, allí tenemos presencia de uno de los grupos armados que hacen parte de esa región del país, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidos como Clan del Golfo, que se lucran de esta actividad criminal con una participación de un 5% de ese negocio, o sea, para permitir la movilidad y el transporte y bueno, la comercialización de toda esta economía alrededor del parque. Eso a través digamos que un cobro extorsivo para poderles permitir a esta estructura criminal, o sea, es un crimen sobre otro crimen, pero pues sí hay participación directa de algunos grupos armados, grupos multicrimen en estos negocios o en estas economías criminales.